El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran tiene una amplia formación académica. Empezó estudiando en la Normal Ángel Mendoza de Oruro, pero luego hizo también varios diplomados, una maestría y también un doctorado en educación superior en la Universidad Militar Bernardino Rioja. De modo que nuestro entrevistado tiene una amplia experiencia además en el ámbito educativo. Decir que nació en un centro minero, en Colquiri, y Colquiri es pues el bastión, diríamos, de la revolución de los mineros. Recordar Radio Vanguardia de Colquiri y una gran cantidad de locutores, periodistas que surgieron de aquel distrito minero y se incorporaron también en medios de comunicación en La Paz, en Cochabamba, desarrollando un trabajo sin duda significativo para hacer conocer información que siempre es del interés del público. Nuestro entrevistado es el doctor Juan Carlos Arroyo Mendizábal, con quien estaremos desentrañando estas memorias que, por cierto, prometo que serán interesantes. Doctor, quiero darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran. Su saludo para el público que verá el programa. Muchísimas gracias, Constantino. Es una alegría ser parte de este programa tan interesante como son las memorias. Es un honor realmente estar participando de esta entrevista. Había dicho, doctor, que nació en Colquiri. ¿Qué recuerdos tiene de Colquiri? Bueno, yo creo que es la etapa más bonita de la vida. Estaba en Colquiri hasta mis 7, 8 años. Ajá. Y bueno, Colquiri para mí significa mucho porque es el centro minero donde nací y segundo, donde mis padres forjaron sus primeras armas como esposos. Es una etapa tan linda donde el que vivía en Colquiri era pues gente que vivía a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y lo más lindo es vivir con gente de la mina, donde teníamos el gran momento de tener una pulpería. Tener de repente los mejores juguetes que traían en la etapa, ¿no? Que era muy interesante, una pulpería. Y Constantino, algo que hay que destacar es la educación. Yo he tenido la posibilidad de estudiar el kinder, primero, segundo, hasta tercero básico. En escuelas de Comibol. En escuelas de Comibol, donde teníamos profesores, yo diría los mejores profesores de Bolivia, que eran parte del staff de profesores de las escuelas. Yo estudié en la escuela Litoral, toda la parte de la primaria. Y lo más anecdótico, lo más lindo era de que los primeros meses esperábamos todos que nos llegue el material escolar y nos llegaba completo. Libros, material escolar y lo importante también era, como para cualquier chiquito, era el desayuno escolar, que todos esperábamos el desayuno escolar. Pero lo más anecdótico y que creo que me quedó hasta ahora es la forma de tomar los exámenes finales. Los exámenes finales, ya desde segundo y tercero básico, era con tribunal. No, el profesor era un estudiante más sentado y era un tribunal quien calificaba el producto de formación del profesor o la profesora. Y había que prepararse y allí estaban los bolos, uno sacaba el bolo, chiquitos, niños, y decía, ponga. Pero era tan interesante. Un examen oral. Y uno podía explayarse y era un poco romper este temor a poder hablar, ¿no? Entonces, considero que educativamente ha sido de repente la primera prueba de fuego y obviamente significó muchas cosas. Y algo que es una anécdota que no me olvido, Constantino, es el hecho de que los mejores alumnos se venían acá a Cochabamba, a Tacata. Ah, claro. Tacata, los mejores alumnos. Una colonia de vacaciones. Exacto, la colonia de vacaciones.
y donde se pasaba una vacación increíble con las monjitas, y era una etapa tan linda donde todavía había el tren. Y cuando retornábamos de Cochabamba, de Quillacollo, se retornaba en tren a Oruro y de Oruro en flota a la empresa minera Colquiri. Sí, una anécdota. Así es que ha estado en Tacata. Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tiene de esta experiencia? Muy linda, disciplina, fundamentalmente disciplina, porque te encontrabas con estudiantes o niños y niñas que eran de los centros mineros. Claro. Y había que destacar, porque el director cuando enviaba de la escuela decía, son nuestros representantes, son nuestros mejores alumnos y tienen que destacar. Entonces, anécdotas muy lindas de niño. Y cuando llegaba ya a la empresa minera, había que comprar en el tren, en las estaciones, patitos, pollitos. Y llegaba con la canasta llevando los animalitos. Qué bueno. Muy interesante. Qué bueno. Sí, sí. Y en Colquiri, ¿qué juegos tenía? En realidad, Como niño. A mí me encantaban las cachinas, lo que ahora dicen las canicas. Luego, creo que éramos bastante creativos en esa época. Jugábamos el fútbol, jugábamos el fulbito, pero había otros juegos mucho más importantes. Colocábamos en un poste una pelotita hecha de las medias nylon de las mamás, golpeábamos y dábamos ahí, y de las tapas de los turriles nos hacíamos unas llantas para ir a jugar. Época de oro, digo yo, muy creativos, porque había que inventarse cómo nos divertíamos los niños. Qué bueno. Me decía que a los 7 años después se fue a Oruro. Así es. ¿En qué circunstancias ocurrió esto? Bueno, mi padre era enfermero de la empresa minera Colquiri, y él tenía siempre ese deseo de capacitarse, de prepararse, y le dieron una beca en Oruro para que pueda especializarse en enfermería. Y ya teniendo ese certificado, él buscó, por dar mejor calidad de vida a sus hijos, buscó la transferencia a la empresa minera San José. Y como tenía la antigüedad y tenía un buen recorrido, le dan la novedad de que tenía que irse a trabajar a la empresa minera San José. Y el gran choque para la mamá era, ¿y cómo nos vamos a llevar todo? ¿No? Pero mi papá no pensó 2 veces, nos alistamos, alquilamos un camión y todos a Oruro. De esa manera llegamos como familia a Oruro, pero no vivimos en el campamento minero, sino en la ciudad de Oruro. Mis papás ya tenían un terrenito y empezaron a construir y nos establecimos allá. ¿Y la escuela termina en Oruro entonces? En Oruro. Toda la primaria terminé en la gran Escuela España, Escuela Coeducacional España, que era una escuela bastante interesante. Y luego ya había que pensar dónde vamos al colegio. Para el intermedio y medio, ahora lo que es la secundaria. Sí. ¿Y el cambio de Colquiri hacia Oruro afectó en algo? No. ¿No? Personalmente creo que no me afectó, porque el papá era acá, si no estudian se aplazan y tienen que estudiar. O sea, acá el estudio es mucho más fuerte. Entonces creo que con ese temor uno estudiaba. Y la verdad que no sentí el cambio de Colquiri y me adapté rápidamente en la Escuela España. Sí. ¿Y la secundaria? Sí. ¿Cómo fue? La secundaria creo que ha sido un momento muy interesante porque encontré una gran diferencia entre lo que era la escuela primaria y el colegio. Yo estudié en una escuela de varones y mujeres, pero cuando mi padre empezó a buscar un colegio, buscó un colegio de puro varones, ¿no? Y estudié en el colegio Juan Michel Saracho, un colegio muy prestigioso de Oruro, que la educación era pues muy rígida. Y ellos pensaban que nosotros éramos militares, ¿no? Entonces, una época bastante interesante, pero con muchas particularidades en lo que significa la exigencia. Primero, disciplina, y segundo, la educación. La disciplina había que realmente demostrar que uno estaba al nivel de ese colegio para ser uno de los estudiantes mínimamente aventajados, ¿no? Sí. ¿Y participó de actividad deportiva en el colegio? Sí, fútbol de salón.
Me encantaba el fútbol de salón. Es más, soy muy fanático en esa época de ir al estadio a veces solo, porque los hermanos no gustaban mucho del deporte. Oh. Y a mí me encantaba el fútbol y el fútbol de salón. En el colegio intentaba, pero había mejores que yo para estar en la selección de colegio. No, seguro. Donde sí destacaba era en el estudio. Sí, ahí tenía mucha llegada, porque al final decía, ¿cómo puedo brillar en el colegio? ¿No? Primero que grande no soy, entonces no puedo ir adelante, ¿sí? No soy grande. Y había un grupo que se llama, o se llama hasta ahora, los rompefilas, que son tipo militares que entran, ¿no? Y tampoco podía porque la talla mínima era 1,70. Yo decía, soy pequeño, no puedo. Entonces, la banda, los papás no podían pagar los instrumentos. Entonces dije, no, tiene que haber alguna forma para que yo vaya adelante. Porque desde los grandes hasta los pequeños entrábamos en los desfiles. Dije, no me gusta atrás, tengo que estar adelante. Y eso ha sido una motivación muy inocente, creo, de chico, cuando dije, ¿cómo puedo estar adelante? Y yo mismo me respondía, decía, estudiando. Siendo el mejor alumno, por lo menos uno de los mejores alumnos, para estar llevando el estandarte. Y cómo no, y de repente alguien va a ver este video de los jóvenes, en la vida todo se puede. Es cuestión de actitud, ganas y perseverancia en lo que uno quiere. Y de chico, 14, 15 años, me puse la meta de ser uno de los mejores estudiantes del colegio y realmente se logra. Por eso digo, todo es posible en la vida. Sin duda. Sí. Qué bueno. Ahora, terminado el ciclo secundario, ¿qué es lo que hace? Bueno, en realidad, mire, Constantino, lo que hice ha sido, estando en tercero y cuarto medio, o la secundaria, los últimos 2 cursos, paralelamente yo estudiaba en un instituto técnico. O sea, la mamá me dijo, hijito, ¿no quieres estudiar electrónica? Yo te costeo en un colegio, en un instituto particular. Entonces estudié electrónica en mis 2 últimos años de estudio en colegio. En la mañana al colegio y en la noche al instituto a estudiar electrónica. Y bueno, ¿cómo se dio, no? Destacaba en colegio, pero en la noche estudiaba radio y televisión durante 2 años. Y paralelamente mi mamá decía, hijito, tengo una tienda vacía. ¿Por qué no abres tu laboratorio de electrónica? Así te costeas tus estudios. Yo ahora, Constantino, valoro a mi mamá ese cariño de decir, ¿por qué no estudias? Porque sabía que ella tenía sus limitaciones económicas. Y decía, si este chico puede vivir, se va a solventar sus estudios. Entonces, tenía el taller, empecé a trabajar y desde ese momento, casi durante 35 años, trabajé y estudié en el tema de electrónica, radio y televisión. Eso ha sido, terminando el bachillerato, yo ya era profesor de electrónica en el instituto. Entonces, ya había una vocación de enseñar. Claro. Y dije, yo soy bueno para la matemática. Y me inscribí al examen de ingreso a la normal de maestros para profesor de matemática secundaria. Y bueno, me fue bien y de esa manera llegué a la normal de maestros Ángel Mendoza Justiniano para estudiar durante 5 años para ser maestro de secundaria en la especialidad de matemática. ¿Qué tal le fue en la normal? Excelente, excelente. Tuve profesores muy, muy buenos que para mí han sido, yo diría, el ejemplo a seguir. Tenía un profesor de geometría, vive acá en Cochabamba, el profesor Oscar Villafuerte. Este profesor realmente decía, nosotros no tenemos nada que envidiar a un médico ni a un ingeniero. Nosotros somos tan profesionales como ellos en su área. Y era verdad, porque el profesor es una noble carrera, pero que da muchas satisfacciones buenas, ¿no? Tenía otros profesores también que marcaron huella y ya había la espinita de seguir siendo un buen alumno, ¿no? Estudié 5 años y luego la gran satisfacción de ser un buen estudiante egresado de la normal de maestros.
¿Y dónde va a trabajar luego de terminar la normal? Mire, yo dije, vuelvo donde nací, Ya, a la empresa minera Colquiri. Volví y trabajé mi primer año de provincia en el colegio que nunca estaba, es el colegio Carlos Montenegro. Ajá. Y ya tuve un año y luego me fui a trabajar a la otra empresa, la empresa minera Huanuni, Ajá. en Oruro. Y ahí me quedé casi 5 años de profesor de matemática. En la empresa minera me encantaba, la mayoría hijos de trabajadores mineros, y sabía las necesidades que tenían ellos. Pero había un ingrediente importante en la empresa minera Huanuni, porque yo veía a los chicos y decía, tú puedes. Yo también estudié en un centro minero. Y me quedaba en las tardes para prepararlos para las Olimpiadas de Matemática en la Facultad de Ingeniería de Oruro, de la técnica de Oruro. Y los chicos que no creían en ellos, luego cuando pasábamos en las Olimpiadas, clasificaban, decían, tú puedes. ¿No? Y entonces yo creo que ese es el rol de vocación de un profesor, decir, tú puedes. ¿Y cómo es la vida, Constantino? ¿No? Después de, imagínense, casi más de 20 años, me encuentro hace unos 5 años con una estudiante en una clínica, ¿no? Aquí en Cochabamba. Y me dice, profesor Arroyo. Y lo miro, un médico, pues con mandil, todo. Yo lo conozco a usted. Yo soy el estudiante, no me acuerdo muy bien el nombre, y me dice, yo fui su alumno en el Centro Minero Colquiri. Usted dijo que se puede, soy médico. ¿No? Terminé mi residencia, tengo una especialidad. ¿Qué necesita? Qué buenísimo. Yo creo que, Constantino, ese es el mejor premio y gratificación que recibimos. Lo invito. Esta es mi oficina, es mi consultorio. Cuando necesite, venga. Enfermera, pase. Mi ex profesor, atiéndale. Entonces digo yo, eso es vocación, ¿no? O sea, se siembra, pero se cosecha posteriormente, sin esperar nada en recibir la recompensa. Simplemente hacer bien, porque nadie es menos. Hay gente que no tiene recursos, pero es probable que nos esté dirigiendo el país. Esa es la vida. Es tan relativa, Constantino. Sí. Doctor Arroyo decía que trabajó 5 años en Huanuni. Luego, ¿cuál fue el otro destino? Irme a Oruro. O sea, hay que hacer Oruro. años de provincia. Claro. Pero de acuerdo a la norma es 2. 2 años, sí. No, pero yo me enamoré tanto de Huanuni y me quedé. Había que vivir allá. Sí. Y luego ya me fui a trabajar en Oruro en el colegio Antonio José de Sáenz, que es un colegio de puro varones, que la famosa, que tiene en este momento lo famoso es su banda estudiantil. No la banda estudiantil que son hijos de los músicos de la Real Imperial, de banda Popó, o sea, son profesionales los chicos para la banda. Trabajé ahí, luego trabajé en el colegio John Kennedy y siempre había ese interés de llevar a mis estudiantes a las Olimpiadas. Decía, tengo que formar estudiantes ganadores. Trabajé ahí casi unos 10 años y luego tenía otra profesión también y empecé a incursionar en el campo de la administración educativa. Dejé el aula para entrar al campo de la administración educativa. Pero también ha estudiado para ser licenciado. Sí, claro que sí. Licenciado estudié en administración de empresas. Sí. Paralelamente a mi trabajo que tenía en el magisterio, estudiaba en la universidad, ¿no? Y estudiaba y ha sido una cosa bastante interesante porque viendo a mis directores de las unidades educativas dije, creo que nos falta administración educativa. Y esas veces no había una carrera para administración educativa. Lo más afín era administración de empresas. Pero desde ese momento empecé a incursionar en la administración educativa porque ya tenía una base sólida en lo que es administración y gestión. Así es. Y luego la maestría. Sí, en realidad, mire, cuando estudié administración educativa me presenté a una serie de exámenes convocados por el Ministerio de Educación y llegué a ser el director departamental de planificación de la Dirección Departamental de Educación de Oruro.
ha debido ser a mis 37, 38 años, bastante joven. Y luego estuve como jefe de supervisión y seguimiento. Pero ahí comprendí de que todavía el profesional tiene que prepararse. Y ahí surge mi necesidad de hacer una maestría la maestría en Dirección y Gestión Empresarial. No ha sido muy interesante esta maestría, que la hice con la Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Católica San Pablo de La Paz. De La Paz. Profesores de mucho nivel que vinieron de La Paz, profesores extranjeros que trajeron los de la Universidad San Pablo de La Paz, que para mí ha sido en realidad consolidar al profesional, pero con una visión de dirección y gestión educativa muy importante. Sí, sí. Pero en su currículum también aparece varios diplomados. Sí. Yo diría que doctor se la ha pasado estudiando y trabajando. ¿Sabe, Constantino? Yo saqué más o menos un cálculo rápido y encontré de mi vida, dediqué 29 años a estudiar fuerte, ¿no? Y eso ha significado de repente mostrar una ventaja competitiva, porque debemos estar conscientes de que la educación es permanente. Claro. Si uno no se actualiza, pierde vigencia. Se hizo una maestría, diplomados. Me presenté a una convocatoria para ir a especializarme a Barcelona, España, en innovación educativa. Y muy interesante. Cuando llegué a Barcelona, pensé que las clases eran en español, estimado Constantino, y eran en catalán. Wow. Entonces, pero ya estaba allá. No había cómo volver a Bolivia, ¿no? Entonces estudié allá, hice esa especialización en innovación educativa, y por mi desempeño me invitaron a ser parte de profesor universitario de la Universidad de Barcelona en lo que corresponde gestión educativa. Trabajé con un doctor, el doctor Serafín Antúnez, un académico de primer nivel de la Universidad de Barcelona, donde aprendí mucho. Tuve como profesores al profesor Antonio Latorre, quien es él, en realidad, uno de los baluartes en lo que es la investigación-acción. Es un profesor de mucha trayectoria, que fue en realidad mi mentor, porque yo trabajé con él. Un día decía, quisiera llevar el maletín por lo menos de él. Ese era mi sueño. Y como se dio, creo que ahí está la persistencia y el entusiasmo, donde decía, doctor, ¿le puedo ayudar? Y dígame qué día tiene clases y yo voy a estar como oyente. Entonces, ha sido, creo, ese entusiasmo de querer brillar. Yo decía, mis papás me dieron la oportunidad y tengo que brillar, ¿no? Entonces, me fue bien en la Universidad de Barcelona, fui capacitador, profesor, y luego volví a Bolivia, hice varios diplomados permanentemente. Hice un diplomado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en evaluación de programas de pregrado, ¿no? Es una especialidad muy interesante, durante 7 meses estudiando. Luego diplomados en educación superior varios. Algo que también ha sido importante en mi vida ha sido la especialidad en gestión de la calidad educativa, ¿no? A veces pensamos que la educación es simplemente dar las clases, y la gestión es muy importante. Hay normas como las normas ISO, por ejemplo, las ISO 9001, que en la Argentina, donde estudié, son las normas IRAM 30.000. Entonces eso ha significado tener un valor agregado en mi formación, que permanentemente he ido aplicando a la educación, estimado Constantino. ¿Y cómo surge la idea de hacer el doctorado? La necesidad de poder completar una formación. Y había trabajado en cargos de planificación, de director académico en la Normal, y también de consultor de servicios educativos y empresariales. Y también dirigí una universidad y dije, creo que todavía me falta el paso siguiente, que es el nivel máximo de la academia, que es el doctorado. Y
vi un programa de doctorado de la Universidad Militar Bernardino Bilbao Rioja, vi el plan de estudios, vi el staff de profesores y dije, pasar clases con Ezequiel Anderek, un pedagogo de altísimo nivel, ¿no? Y de otros docentes que era muy importante, Soledad Erazo, una doctora bastante buena de Chile, y dije, no, me inscribo. Y de esa manera estudié durante 3 años y medio el doctorado, que por supuesto marcó diferencia en mi persona, en la forma de ver las cosas y además fortalecer mi capacidad de investigación y la producción intelectual. Para producir un libro es necesario hacer una investigación, o sea, no es solo contar experiencias, sino hacer investigación. Y de esa manera logré concluir el doctorado, que para mí es muy importante porque me ha permitido aportar a la educación boliviana desde mi rol que me desempeño actualmente. La universidad da oportunidades de estudiar pero licenciatura, diplomado, especialidad, maestría, doctorado. ¿Qué más queda ahora por hacer en la formación académica? Sí. Ahorita lo que queda es compartir toda mi experiencia, estimado Constantino. Y creo que hay mucho que contar a nuestros jóvenes, fundamentalmente para decirles, ¿sabes qué? No depende solo de dinero. No depende de qué claro tengas tus metas. Si las metas están muy bien definidas, corre por tus sueños. Y eso es lo que ahora estoy empezando a hacer, es a compartir mis conocimientos, a motivar a la gente. Porque creo que el ADN es ser maestro. Y un maestro de vocación muestra todo nuestro entusiasmo y de hacer conocer que Bolivia realmente va a salir adelante cuando la gente se prepare, ¿no? Los que dirigen nuestro país, los que dirigen nuestras instituciones, tienen que estar en el momento correcto. Acá, Constantino, y para todos, no hay suerte. Tiene que existir ese momento de oportunidad, un equilibrio entre el conocimiento, la experiencia y la capacidad que uno tiene. Entonces yo creo que ahí sí podemos hacer mucho por nuestro país. Eso creo que es lo más importante. Quiero socializar. Estoy muy tentado de volver el siguiente año al magisterio y agarrarme nuevamente de chicos y chicas de tercero o cuarto de secundaria. Decir, podemos, vamos adelante. Después de esta trayectoria hay mucho que contar y en apostar por nuestra juventud, que es presente, pero también es futuro, Constantino. No, buenísimo. Ahora, de Oruro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cochabamba? Sí. Cochabamba ya estoy consolidado acá y es importante también hacer conocer que todos los profesores universitarios debemos convertirnos en profesores internacionales. Y ese es el paso que estoy desarrollando desde hace 2 años y medio en internacionalizarme. Son ciertos parámetros que son importantes cumplir, pero lo he logrado y creo que eso hay que hacer de que el perfil del profesor universitario de universidades públicas y de universidades privadas tenga que ser la internacionalización. El profesional boliviano está tan capacitado como el profesional del extranjero para poder dar clases en otros países, o lo que llaman en Europa los profesionales itinerantes, ¿no? Yo creo que estamos en ese nivel y para mí ahorita es Cochabamba producir material, ¿no? Y lo tomé este escenario de la entrevista como para poder llegar a la gente y decir, podemos, colegas profesores universitarios de Bolivia y también profesores del nivel secundario y primario, vislumbremos en este momento, ¿no?, la nueva Bolivia. Y eso es con trabajo y compromiso, fundamentalmente compromiso social, ¿no? Aquí no hay diferencia entre un estudiante de colegio, de la universidad, de una institución pública o privada. Todos somos tan bolivianos, tenemos las mismas oportunidades y podemos hacer mucho por Bolivia. Ese es el desafío. Ahora,
¿En Cochabamba ha logrado dar clases en universidades? Sí. En realidad estoy en la universidad ahorita trabajando como vicerrector de Desarrollo e Innovación Institucional. Y estoy proyectando una universidad durante 14 años. O sea, creo que esa es la forma en que podemos aportar con un poco de ideas. Y también no desligándome de la docencia. Soy docente de posgrado. Estuve últimamente en la universidad, en la Escuela Militar de Ingeniería, en la maestría de Educación Superior, también Administración de Empresas, y este último en la maestría de Docencia en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Simón, que obviamente son escenarios que las aprovecho para compartir experiencias y reafirmar nuestro compromiso, porque un docente universitario tiene un reto histórico de dejar huella del cambio y la transformación de la educación boliviana, porque los estándares de calidad ahora han subido, son muy exigentes. Entonces creo que podemos lograr todo esto y es importante no desvincularse de la docencia, porque si solamente uno se proyecta desde el punto de vista técnico, pierde esencia, pierde la vivencia real de lo que acontece en el aula. Por eso es importante las clases universitarias. Doctor, dígame, ¿cuál es la universidad donde es vicerrector de innovación educativa? Bueno, mire, cómo es la situación. Cuando yo vine a Cochabamba, solo vine a estudiar, nada más. Yo tenía una consultora de servicios educativos y me vine solo a estudiar. Dije, 3 años y medio termino y vuelvo a mi tierra. Y un día estuve en Calacala, vivía por ahí y dije, ¿qué universidad más bonita esta que en Calacala? Y me encantó las palmeras. Qué bellas palmeras, dije en el patio, qué bella. Y la casa, una casa antigua, la casona, dije, me encanta. Y empecé a trabajar, obviamente, presentando proyectos, exámenes y todo. Y me animé a trabajar en la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas UCATEC, donde me dieron eso que es importante, la posibilidad de hacer un cambio. Todo lo que había estudiado, todo lo que había tenido experiencia en lo que significa la dirección y gestión de la educación, en la Dirección Departamental de Educación en España, en dirigir otras instituciones, dije, y estaba en la maestría, digo, voy a aplicar acá todo lo nuevo que conozco. Y mire, pensaba retornar después de 1 año, acá me tiene 15 años y todavía trabajando en la Universidad UCATEC, acá en Cochabamba. Qué buenísimo. Sí. ¿Cuál es la fortaleza de esta universidad? El emprendimiento. Cuando llegué a la Universidad UCATEC el 23 de enero del año 2010, me encantó el modelo educativo que era formar profesionales emprendedores. Y dije, qué interesante. Yo ya soy emprendedor desde mis 16 años porque tenía mi taller de electrónica. Y verle a la mamá, que era una señora que no fue a la universidad, pero era una emprendedora nata, porque ella tenía su sauna y de puro criterio, sin ningún estudio de mercado ni nada, pero educaba a sus hijos y la sustentaba con simplemente trabajar en las duchas que tenía en la casa. Entonces dije, esta universidad me interesa. Y lo bueno que puedo destacar de la UCATEC es que el ingeniero René Polo Salinas, el rector y propietario, me dice, licenciado, si hay algo que usted puede hacer, hágalo. La historia de esta universidad va a juzgar todo lo que usted haga. Y seguro que en esa perspectiva ha viajado por muchos países. Sí, estuve en Chile, estuve en la Universidad Bernardo Higgins dando unas charlas. Estuve en Brasil en 3 universidades. No ha sido limitante el portugués. Cuando hay interés de temas así que son importantes para ellos, nos invita. Estuve en la Universidad UNIS de Brasil. La Universidad UNIS está en
Minas Gerais, en la ciudad de Varginha, ¿no? Y allí compartí varias experiencias en lo que es gestión educativa. También estuve en Sao Paulo, en una universidad importante que me ha permitido ir a hablar respecto a lo que significa racismo, interculturalidad, ¿no? Que para mí era muy nuevo. En Sao Paulo hay mucha gente de color, ¿no? Y escuchar y decir, ¿y cómo es en Bolivia? ¿Cómo es en Bolivia el tema intercultural? ¿Es respetado? ¿Hay apoyo de las leyes? ¿No apoyan como en la situación? O sea, a ese lado me fui a Brasil, también estuve en Paraguay, ¿no? Dando algunas charlas, algunos cursos, en Argentina también. Y bueno, hasta allí estoy llegando. Mi próximo interés es conocer Portugal. No tengo un contacto muy importante con ellos en tema de investigación, porque ahí saqué mi artículo científico en la revista Indexada, en la Universidad de Portugal. Y obviamente me invitaron para poder estar con ellos, tengo colegas allá. Entonces, como le digo, es pensar en salir. Y España, que lo considero como mi alma mater, en lo que significa mi formación posgradual. Doctor, ¿y cómo va la familia? Bien. Tengo 3 hijos, ya grandes, de 30, de 27 y 22 años. Ya los 3 profesionales y la esposa maestra de matemática, al igual que yo. Obviamente nos conocimos en la normal. Y la familia ya grandes y un nieto de 5 años. Y bueno, la familia también es el pilar importante para cualquier profesional. Claro, yo pensaba un poco eso, porque ha trabajado y ha estudiado tanto y la familia decía yo. Yo creo que la familia es el equilibrio, en todo momento es el equilibrio para todo. Yo creo que no todo es bonito, es duro. O sea, llegar a donde uno está es complicado, digo yo, de repente para otros sí, para otros no, pero para mí ha sido muy complicado. Y creo que la familia es el pilar fundamental para reinyectar nuevas energías. Creo que eso es importante. Sí. Doctor, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué proyecciones, qué desafíos quedan? El desafío cercano para mí es tratar de coadyuvar en alguna institución educativa del nivel secundario, ya sea como profesor o también en el tema de asesoramiento en instituciones educativas. Pero mi misión en la UCATEC es para largo. O sea, ahí ya se construye, es como alguien dice, ¿no? Es como parte de la vida. Se ha construido y todavía necesita que yo pueda seguir colaborando. Pero eso no me limita a pensar en que los jóvenes necesitan de nosotros. Y a nivel internacional, por supuesto, seguir creciendo, seguir saliendo afuera. Y para mí el cotidiano vivir es el posgrado. El posgrado en educación para mí es un escenario muy importante porque me permite escribir, compartir experiencias. Creo que es lo más valioso que tenemos en la educación. Esa es la vocación de servicio, es la pasión por lo que hacemos. Por eso digo yo, estoy haciendo lo que me gusta. Por eso no me aburro, ¿no? Porque la educación es pasión. Eso es importante, estimado Tino. Bueno, agradecerle, doctor, por haber compartido esta semblanza de vida en este programa que se denomina Memorias que Perduran. Su despedida del público que verá el programa. Muchas gracias, Tino, y a los que ven este programa, ¿no? Es algo muy importante. Primero, felicitar al licenciado Constantino Rojas por este programa. He podido ver los videos, realmente pocos comunicadores o pocos periodistas se acuerdan en vida de este tipo de memorias. Yo creo que es muy importante. Y segundo, muy agradecido de que me den la posibilidad de compartir estas experiencias, como dice, memorias, desde la niñez, que de repente ya la tenía muy guardada, pero es lo que usted hace. O sea, tiene un carisma importante en poder generar las preguntas y llegar a la persona humana. Creo que de eso se trata. Muchísimas gracias, Tino. Estoy muy agradecido y a la orden para cualquier cosa. Doctor, ha sido grato conversar en estas memorias que perduran. Recordar que el doctor
Juan Carlos Arroyo nació en Colquiri, un distrito minero de la Corporación Minera de Bolivia. Permaneció durante 7 años en el distrito minero para luego irse a Oruro, porque el papá iba a trabajar en otro distrito minero, San José. Oruro, diríamos que ha sido el espacio donde terminó la primaria para luego entrar al ciclo intermedio y el ciclo medio, terminar el bachillerato y estudiar en la normal, pero además estudiar matemáticas para ser profesor del ciclo secundario. Pero qué interesante, el doctor Arroyo tiene una formación académica que prácticamente ha cubierto toda la oferta que da la universidad, la licenciatura, el diplomado, la especialidad, la maestría y luego el doctorado. Diríamos que esos espacios de formación académica le han permitido desarrollar la reflexión, el pensamiento crítico, la innovación, tal que ahora él está vinculado a UCATEC en su calidad de vicerrector y trabajando el tema de la innovación educativa, pero también apoyando iniciativas de las universidades como la San Simón en el posgrado, la Escuela Militar de Ingeniería igual en el posgrado, y mucho aporte del trabajo del doctorado en el ámbito de la investigación, pero también en el ámbito de la publicación de libros que constituyen un aporte significativo para el ámbito de la educación, el ámbito académico, el ámbito de la gestión educativa, que son procesos importantes que no se deben descuidar. Amigos, agradecerles por seguir el programa. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta pronto.